Hoy iniciamos el curso recordando lo que es, o dando un repaso a lo que es la parapsicología, qué es, no es parapsicología y todo lo que conlleva en el mundo de la investigación del fenómeno paranormal. De entrada, por ejemplo, empezaremos con qué es la parapsicología. Habitualmente consideramos a la parapsicología como la rama de la ciencia que intenta estudiar, aplicando el método científico, una serie de fenómenos donde la mente parece interactuar con el ambiente de una forma un tanto independiente de los medios físicos conocidos. En definición de la Asociación Estadounidense de Investigadores en Parapsicología, creada por Joseph B. Rhine en 1957, la parapsicología es el estudio científico de las anomalías aparentes de conducta y experiencia que existen aparte de los mecanismos actualmente conocidos de comunicación entre organismos y medio ambiente. Organismo, organismo y el flujo de comunicación. Fue un filósofo y psicólogo de Berlín llamado Max Dessoir quien en 1889 creó la palabra parapsicología. Con este nombre se designaba la ciencia de los fenómenos parapsicológicos que desbordaban el curso normal de la vida psíquica. En los últimos decenios se aceptó internacionalmente esta designación, sustituyendo con ella los nombres que se venían empleando de investigación psíquica, de acuerdo con el Psychical Research inglés o metapsíquica. Cuando hoy se habla de fenómenos o de facultades parapsíquicas, se indica que debido al prefijo griego para, al lado de, dichos fenómenos o facultades se presentan o parecen presentarse al lado o al margen de aquellos fenómenos que ya no son familiares o que se comprenden con las categorías conceptuales que estamos habituados a enfocar hasta ahora en el mundo. La parapsicología, reconocida a ultranza como ciencia de frontera, no puede prescindir de la colaboración interdisciplinar, precisamente porque hasta ahora no ha pasado de la constatación de la existencia de sus fenómenos, necesita de los impulsos y colaboración de los demás saberes, física, la fisiología, matemáticas, ciencias, etcétera, para poder construir una teoría suficientemente amplia y explicativa. En la clasificación de los fenómenos paranormales sirvieron de base los procesos psíquicos normales. El hombre, como cualquier otro animal, está dotado de funciones sensomotoras, estímulos fisioquímicos como la luz, el sonido, etc. Llegan a los receptores de los órganos sensoriales donde son transformados en impulsos electroquímicos, que mediante una acción centrípeta sobre las neuronas son conducidos a los órganos nerviosos centrales. Allí se elabora la información recibida y en su caso se transforma en una reacción cuyo impulso o impulsos mediante un movimiento centrífugo son conducidos a los efectores, que producen en los correspondientes músculos una contracción. El conjunto de la función sensomotora tiene lugar por consiguiente entre los órganos nerviosos centrales, cerebro, médula espinal, etc., y los receptores y efectores, que están comunicados entre sí por medio de los conductos nerviosos. Este, sin embargo, es solo un aspecto, el físico, de la función sensomotora, porque como complementarios de estos procesos nerviosos tienen lugar otros que son los procesos psíquicos de la conciencia, los cuales, por analogía, con los sensoriales y motores se dividen en receptivos o espontáneos, o sea, automáticos o activos. En resumen, según la American Association of Parapsychology, la parapsicología solo estudia aquellas anomalías que caen en una de las tres categorías generales: la percepción extrasensorial o ESP, la PECA o interacción mente-materia, más conocida como efectos psicocinéticos, y las ECM, experiencias cercanas a la muerte y fenómenos que sugieren la supervivencia después de la muerte corporal, incluidas las apariciones y reencarnaciones.
La mayoría de los parapsicólogos actuales esperan que la investigación adicional eventualmente explique estas anomalías en términos científicos, aunque no está claro si pueden entenderse completamente sin expansiones significativas. Algunos podrían decir revolucionarias del estado actual del conocimiento científico. Otros investigadores sostienen que los modelos científicos existentes de percepción y memoria son adecuados para explicar algunos o todos los fenómenos parapsicológicos. Como digo, eso dependiendo de algunos modelos científicos. Así en general, por ejemplo, que esto sería más o menos lo que es el conocimiento de lo que es la parapsicología. Pero ¿qué no es parapsicología? A ver, la parapsicología, por mucho que quieran decirlo, no es una pseudociencia, a pesar de la creencia popular. Es un campo de estudio que tiene como objetivo investigar la existencia y las causas de los fenómenos psíquicos, como la percepción extrasensorial, la psicocinesis, los fenómenos asociados a las ECM y la posible supervivencia del ser tras la muerte. A pesar de sus objetivos científicos, la parapsicología ha sido descartada en gran medida por la comunidad científica dominante, sobre todo en este país. Esto se debe en parte al hecho de que muchos de los fenómenos que estudian los parapsicólogos son difíciles de medir o reproducir en condiciones controladas. Como resultado, a menudo se considera que la parapsicología está atrasada en términos de rigor y método científico. Sin embargo, ha habido muchos casos bien documentados de fenómenos psíquicos que no pueden descartarse fácilmente. Uno de los abusos más comunes de los poderes psíquicos es por parte de personas que se anuncian en los periódicos como parapsicólogos, prometiendo curas milagrosas, resolviendo problemas amorosos, mejorando la suerte, prediciendo números de lotería y esencialmente sacando a la gente de todos y cada uno de los aprietos imaginables. Estos supuestos expertos no son más que charlatanes que buscan aprovecharse de las personas desesperadas o vulnerables. En muchos casos, estos fraudes llegarán incluso a memorizar información personal sobre sus marcas para que parezca que son realmente psíquicos. Desgraciadamente, no solo no existe persona por la ciencia capaz de tales proezas, sino que si existiesen, no serían llamados parapsicólogos. Las personas que son capaces de adivinar cosas que están fuera del alcance de los órganos de los sentidos o de la lógica, o afectar a la condición física por medios no físicos y no psicológicos, serían sujetos de estudio de la parapsicología, no parapsicólogos. Luego pasaremos ahora a lo que es una diferenciación de lo que habitualmente se confunde con parapsicología y la paraciencia. ¿Vale? La paraciencia y la parapsicología son dos áreas de estudio que se centran en fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia convencional. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambas disciplinas. Primero sería el enfoque. La paraciencia se enfoca en una amplia gama de fenómenos paranormales, mientras que la parapsicología se centra específicamente en la investigación de habilidades psíquicas como la telepatía, la clarividencia y la precognición, aparte de los ya antes expuestos ECMs y demás. Segundo, el método. La parapsicología utiliza métodos científicos para investigar los fenómenos paranormales, como la realización de experimentos controlados y la recopilación de datos objetivos. La paraciencia, por otro lado, puede utilizar métodos menos rigurosos y más subjetivos, como la interpretación de sueños o la lectura de cartas del tarot, entre otras. Credibilidad. La tercera sería la credibilidad. La parapsicología es una disciplina reconocida por la comunidad científica y ha sido objeto de numerosos estudios y publicaciones. La paraciencia, por otro lado, es considerada por muchos como una pseudociencia y no cuenta con el mismo nivel de credibilidad. La cuarta parte sería la objetividad. La parapsicología busca ser objetiva y basarse en datos empíricos para llegar a conclusiones. La paraciencia, por otro lado, puede ser más subjetiva y basarse en la interpretación personal de los fenómenos paranormales.
En resumen, la paraciencia y la parapsicología son dos áreas de estudio que se centran en fenómenos paranormales, pero se diferencian en su enfoque, método, credibilidad y objetividad. De forma habitual se suele unificar la paraciencia y la parapsicología en un solo criterio, siendo totalmente erróneo, ya que son totalmente diferentes sus conceptos. Según los principales diccionarios y enciclopedias, paraciencia es todo campo del conocimiento humano que trata de analizar aspectos de la naturaleza inaccesibles al método científico actual, como por ejemplo la parapsicología o la ufología. Las paraciencias pueden tener un tratamiento científico de sus procedimientos. Por ejemplo, la numerología y la astrología hacen uso de correlaciones y cálculos matemáticos y razonamientos lógicos, que son herramientas científicas. Lo que falla es que los postulados de donde parten estas deducciones son irracionales, dogmáticos, y no se produce un estudio crítico para contrastarlos a través de sus consecuencias con la realidad. Es decir, falta el control interno que da su poder inmenso a la ciencia, la facultad de desechar una teoría cuando no se ajusta a la única verdad que es la realidad. No necesariamente el cuerpo de conocimiento que forman las paraciencias debe ser totalmente falso. Elementos que en una época formaron parte de paraciencias, como el hipnotismo o ciertos medicamentos o procedimientos curativos, han sido incorporados en la ciencia, pero cuando lo fueron fue porque se contrastó experimentalmente el fenómeno con la realidad y resultó aprobado en el examen. No obstante, no significa que el ser incorporado en la ciencia convencional se haya validado a la paraciencia de donde salió, ni que las explicaciones que acompañan al fenómeno en la paraciencia sean validadas también. Pasaremos a lo que serían a las opciones a la investigación científica. El ser humano se ha hecho siempre una serie de preguntas existenciales desde que tiene capacidad interactiva y racional. Lo vemos ya en la época de los hombres primitivos, que son entre las preguntas existenciales, una de las que tiene más peso específico es precisamente sobre la muerte. ¿Qué significado tiene la muerte en nuestra vida y sobre todo si la muerte supone el fin de nuestra existencia? ¿O hay una existencia que perdura después de la muerte física? Y precisamente existen una serie de pruebas objetivas que hoy día nos permiten afirmar que después de la muerte física nuestra existencia continúa. Como digo, son evidencias o pruebas objetivas, pero todavía no están totalmente contrastadas. Evidentemente, continúa en otra dimensión energética en la que actualmente se conoce como un universo paralelo, donde se mueven otras dimensiones. Y lo que nos explica precisamente la posibilidad de esta continuidad de nuestra existencia no es el método científico, sino que hemos de recurrir a otras disciplinas o la física cuántica. La dinámica cuántica realmente sí que nos aporta unos valores que nos permiten explicar varios de estos fenómenos que nos cuentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte y que nos permiten dar una cierta base científica sobre esta realidad de nuestra continuidad en nuestra existencia después de la muerte física. Evidentemente nos falta mucho por saber, por descubrir, pero sí que nos da un soporte y una ayuda a comprender lo que no nos da el método científico. Recordemos que el método científico, que antropológicamente considera al ser humano como cuerpo, que es materia, y mente todas las actividades mentales que son sentimientos, pensamientos, emociones, conciencias y memoria. Todas estas actividades mentales que no tienen una base material, sino que son anímicas al método científico, las considera como un epifenómeno. Es decir, que es una consecuencia de la actividad metabólica de la materia, concretamente del cerebro. Entonces, si toda nuestra actividad mental depende de la actividad metabólica neuronal, enseguida nos surge una frase que todos conocemos, que es pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que deja de pensar
con la muerte física, que precisamente como médicos diagnosticamos la muerte por muerte cerebral, dejo de pensar. Por lo tanto, dejo de existir. El método científico nos conduce indiscutiblemente hacia esta respuesta. La muerte física supone el fin de nuestra existencia. Entonces, uno se pregunta, ¿estos fenómenos que estamos viendo en estos pacientes, como son las ECMs y otros fenómenos trascendentes que son la telepatía, clarividencia, la precognición, las vivencias místicas, la paraquinesia, la psicocinesia, o el fenómeno de las investigaciones sobre reencarnaciones? Todos estos fenómenos anímicos que tienen relación con algo después de la muerte, si el método científico no nos lo explica, hemos de buscar soporte en otra disciplina. Y precisamente la física cuántica, la dinámica cuántica, los principios fundamentales, sí que nos empiezan a explicar en gran parte todos estos fenómenos que no nos explica el método científico. Por esto hemos de recurrir al soporte y a la ayuda de la física cuántica, sobre todo de los expertos que son los físicos teóricos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la física cuántica? Los principios fundamentales son: 1. Son ciertos porque están demostrados en el laboratorio matemáticamente. 2. Fue posible conocerlos después de que se conoció la estructura del átomo. Rutherford nos demostró la estructura del átomo y sabemos que está formado por unos núcleos, un núcleo con carga positiva, quiero decir, y los protones y los neutrones, y unos electrones con carga negativa que giran en unas órbitas alrededor de ese núcleo. A partir de aquí se conocieron los principios fundamentales de la física cuántica. Ahora pasaremos un poquito a lo que es las características de los fenómenos paranormales. Primero es la inhabitualidad. Un alto porcentaje de personas habrá podido observar alguna vez en su vida la existencia de la facultad, la psíquica, bajo la forma de telepatía, presentimientos, etc. Pero siempre como fenómeno inhabitual, sorprendente y ligado a circunstancias excepcionales de su vida. Por lo general, desgracias, una enfermedad, un accidente, una muerte, etc. Las personas dotadas en forma relevante de esta facultad, llamados dotados psíquicos, sensitivos, en lugar de la antigua denominación de mediums, son escasas, y aún dentro de ellas son muy pocas las que pueden producir voluntariamente estos fenómenos, haciendo posible la investigación científica. La mayoría de las veces estos se presentan en forma espontánea, totalmente imprevista, haciendo muy difícil su correcta observación. Intencionalidad. La segunda característica es que se trata de fenómenos intencionales. Tienen siempre un significado inteligente. Se muestran con las características de lo que en nuestra condición humana llamamos inteligencia o intencionalidad. Así, por ejemplo, si se trata de una telequinesia, el desplazamiento sin contacto del objeto no es casual. Muestra siempre detrás de él una dirección intencional. Irá a parar el objeto a un lugar determinado de antemano. Pasará entre los asistentes, evitando tocarlos o golpearlos, o se producirá el desplazamiento a pedido de los mismos. Llamó la atención de la gente un hecho inhabitual que se produjo en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad. De dos chapas de cine colocadas a manera de puerta en una construcción. Brotaban en forma aparentemente inexplicable sonidos musicales y voces que correspondían a la transmisión de una radioemisora de la capital federal. Este era un hecho inhabitual, pero no un hecho parapsíquico, pues faltaba el requisito de la intencionalidad. Las fuerzas que provocaban el fenómeno son las fuerzas ciegas que constituyen el objeto de ciencia, como la física y la química, y que por rara coincidencia habían encontrado con las chapas un medio de captación de ondas hertzianas. La tercera característica es el carácter paranormal. Para que pueda en rigor ser tenido como tal, es la que debe de exceder las posibilidades normales del dotado parapsíquico. Esto es, que debe ser producido por medios paranormales.
que están al lado de los normales, pero que son otros que más allá de los normales. Así, por ejemplo, un sensible manifiesta a un señor X, a quien no conoce, que un familiar suyo se encuentra enfermo de gravedad en ese instante y da detalles precisos sobre la persona y la enfermedad, que resultan ser ciertos. Para que este sea un hecho parapsicológico, es necesario que el sensible no haya adquirido ese conocimiento por la razón ni por la vía de sus sentidos comunes, oído, vista, lecturas, etc., que son los caminos normales del conocimiento. Es necesario que su conocimiento sea paranormal, adquirido por medio de otros que no son los comunes. Finalmente, pasaremos a explicar lo que vendría a ser la diferenciación de parapsicología y urbex paranormal. Como hemos dicho anteriormente, la parapsicología es el campo de estudio que se ocupa de fenómenos aparentemente inexplicables o paranormales, la telepatía, la premonición, la clarividencia y otros. Los parapsicólogos investigan y tratan de comprender estos fenómenos utilizando protocolos y métodos científicos, estadísticos, etc. En cuanto al urbex paranormal, como dice su palabra, se refiere a la exploración urbana en lugares abandonados o en ruinas con la intención de buscar experiencias paranormales o fenómenos inexplicables. Esta práctica combina el interés en la exploración urbana con la creencia en lo paranormal. Las personas que se dedican a esta actividad buscan capturar evidencias de actividad paranormal o vivir experiencias inusuales en los lugares abandonados. Muchas de las supuestas experiencias paranormales pueden tener explicaciones racionales, como efectos psicológicos, fenómenos naturales o errores de apreciación. Debemos ser plenamente conscientes de que el urbex paranormal es una disciplina dedicada a la exploración y no una investigación en la mayoría de los casos. Una investigación recabará la información de numerosas pruebas realizadas durante los urbex. Si decides participar en actividades de urbex paranormal o exploración de estos lugares abandonados, ten en cuenta los riesgos asociados a estas actividades, como la seguridad estructural de los edificios, la posibilidad de encuentros con personas peligrosas o la posibilidad de violar la propiedad privada. Es importante tomar precauciones adecuadas y seguir las leyes y regulaciones locales. En resumen, la parapsicología y el urbex paranormal son áreas que exploran fenómenos paranormales o inexplicables. Sin embargo, es importante mantener un enfoque crítico y basado en la evidencia científica al evaluar esas afirmaciones, así como tener en cuenta los riesgos asociados con las actividades de la exploración urbana. Para terminar esta clase, abordaremos los fundamentos de la investigación parapsicológica. La investigación parapsicológica se enfoca en el estudio de los fenómenos paranormales y psíquicos que no pueden ser explicados por la ciencia convencional, como hemos visto anteriormente. Los fundamentos de la investigación parapsicológica son los siguientes. Primero, observación. La investigación parapsicológica se basa en la observación de los fenómenos paranormales y psíquicos. Los investigadores utilizan técnicas de observación para registrar y analizar los datos obtenidos. 2. Sería la experimentación. La investigación parapsicológica también se basa en la experimentación. Los investigadores realizan experimentos controlados para evaluar la existencia y la naturaleza de los fenómenos paranormales y psíquicos. Tercero, el análisis estadístico. La investigación parapsicológica utiliza técnicas estadísticas para analizar los datos obtenidos en la observación y experimentación. Esto permite evaluar la significancia de los resultados obtenidos. Cuarto, parte esencial es la replicación. La investigación parapsicológica se basa en la replicación de los experimentos. Los investigadores deben ser capaces de repetir los experimentos en diferentes condiciones para confirmar los resultados. Y quinto, sería la investigación interdisciplinaria. La investigación parapsicológica, como hemos explicado anteriormente,
Se beneficia de la colaboración con otras disciplinas, como la psicología, la física o la neurociencia, entre ellos. Esto permite una comprensión más completa de los fenómenos paranormales y psíquicos. Y por último, la sexta parte, que es la investigación crítica. La investigación parapsicológica se basa en la investigación crítica y la evaluación de las teorías y los resultados. Los investigadores deben ser capaces de evaluar críticamente los resultados y las teorías existentes para avanzar en la comprensión de los fenómenos paranormales y psíquicos. Pasaremos entonces a explicar lo que son los fenómenos psíquicos. Primero nos preguntaríamos, ¿cómo se puede utilizar el potencial de la mente humana para influir en el mundo? Se trata de un tema polémico, ya que muchas personas no creen en estos fenómenos. Sin embargo, existe un gran número de casos documentados en los que las personas han demostrado tener habilidades sobrenaturales. En este libro o en este curso se examinan detalladamente algunos de estos casos y se analiza qué es lo que podría estar pasando realmente. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha estado fascinada por lo que podríamos llamar los fenómenos psíquicos. La gente ha reportado experiencias extrañas e inexplicables de todo tipo, desde visiones, de eventos futuros, hasta la capacidad de leer el pensamiento. Aunque mucha gente cree en estas cosas, el mundo académico y científico se ha mostrado más reacio a aceptarlo. Hasta hace poco, eran consideradas simples supersticiones o mitos, pero en los últimos años, gracias a los avances en la neurociencia, estamos empezando a comprender mejor el funcionamiento del cerebro y las posibilidades y las posibles explicaciones para estos fenómenos. Aunque todavía no se puede decir con certeza qué hay detrás de estos fenómenos. Una cosa es segura, son reales y nos intrigan profundamente. A lo largo de estas unidades nos basaremos esencialmente en dos campos principales, que son la fenomenología paranormal, que serían psicognoscitivos, que serían telepatía, clarividencia, premonición, etc., y los psicinéticos, que son la telequinesis, poltergeist, psicofonías y TCIs, entre otros. Todos ellos se basan en la teórica interacción de todos los fenómenos paranormales con la psique humana. Es decir, en la mayoría de los fenómenos paranormales estaría involucrada la acción energética de un ser vivo, mayoritariamente humano, en estos estudios de forma voluntaria e involuntaria. La energía sí se refiere a una forma de energía mental que prescinde de los sentidos, aunque ciertamente es un término muy vago y sujeto a debate. Unos dicen que se trata de una especie de fluido, otros que se trata de partículas desconocidas para la ciencia actual. Algunos ocultistas plantean que es la energía etérica astral. Más centrada en lo científico que otras propuestas es aquella que propone al psi como un flujo concentrado y coordinado de ondas electromagnéticas cerebrales, de intensidad y naturaleza tales que permite al sujeto ejercer una influencia sobre la materia y energía sin intervención alguna de medios materiales. Se ha demostrado que el cerebro produce ondas electromagnéticas y la intensidad, medida en hercios, que alcanzan y se asocian a determinados estados de conciencia y pueden variar según las emociones y los pensamientos. Siendo que, por ejemplo, aumentará en un arrebato de ira y disminuirá si uno hace cosas como acostarse, respirar pausadamente y mirar al cielo azul, relajarse. Cuando estamos despiertos nos manejamos normalmente en ondas beta, que se mueve entre 14 y 40 Hz. Mientras que si meditamos o estamos muy relajados, podemos entrar a niveles, en nivel alfa, por ejemplo, que son entre 8 y 13 hercios. Al dormir estaremos en delta, que es muy bajo. Este sería entre 1 y 3 hercios, dependiendo si estamos o no en fase REM. Pero además de las actividades, de los niveles de actividad mencionados, existe el intrigante nivel gamma, que está a partir de los 41 hercios o más, asociado a estos estados alterados de conciencia, a la meditación profunda, a trances de éxtasis o inspiración creativa y a poderes psíquicos.
Si entendemos el sí como un flujo concentrado y coordinado de ondas electromagnéticas cerebrales, de intensidad y naturaleza tales que permite al sujeto ejercer una influencia sobre la materia, energía, sin intervención alguna de medios naturales, podemos suponer, en base a los puestos sobre los distintos niveles de actividad cerebral, que la intensidad y naturaleza requeridas para que el sí actúe sobre la materia, sin intervención física, se puede alcanzar cuando la mente entra en nivel gamma. Solo nos queda esperar nuevas investigaciones para poder afirmarlo. A ver, no me extenderé en la explicación de Freud y Jung sobre la psique y toda su extensa vertiente de temas sobre el consciente y el inconsciente. Esta parte creo mejor dejarlo a estudio personal de ustedes. Con ello terminamos por hoy con lo que sería la teoría y el conocimiento de lo que es la parapsicología y qué no es la parapsicología.